Muy buenos días, muchachos. Hoy vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central en la estadística. En el video anterior habíamos ya visto cómo elaborar tablas de distribución de frecuencia, discutimos varios conceptos básicos como era población, muestra, el tipo de variable, cualitativa, cuantitativa, etcétera. Y vamos entonces ahora a ordenar estos datos. Una vez que nosotros obtenemos un grupo de datos, vamos a ordenarlos y a calcular las medidas de tendencia central. En este caso vamos a estudiar tres de ellas. Las medidas de tendencia central que estudiaremos a continuación son la media aritmética, la mediana y la moda. Se utilizan con bastante frecuencia para resumir un conjunto de cantidades o datos numéricos a fin de describir los datos cuantitativos que los forman. Y las medidas de tendencia central son también frecuentemente usadas para comparar un grupo de datos con otro. Entonces, estas tres medidas de tendencia central, media aritmética, ustedes también lo conocen en su uso cotidiano con la palabra promedio. Cuando hablamos de media aritmética o hablamos de promedio, estamos hablando exactamente de lo mismo. La mediana y la moda. A pesar de que hay otras medidas de tendencia central, estas son las principales y son las que vamos a trabajar en este curso. ¿Qué características tenemos acá nosotros? Bueno, primero que nada, podemos comparar dos grupos entre sí, a ver semejanzas o diferencias. Son valores que se calculan para un grupo de datos y que se utiliza para describirlos de alguna manera. Normalmente se desea que el valor sea representativo de todos los valores incluidos en el grupo. Es el valor más representativo típico de un grupo de datos y eso sí es tener muy claro. No es el valor más pequeño o el más grande, es un valor que está en algún punto intermedio del grupo. Cuando hablamos de intermedio, justamente por eso viene el nombre de medidas de tendencia central, porque se ajustan hacia el medio de la distribución de esos datos. Entonces fíjense, cuando hablamos de comparar grupos, yo por ejemplo puedo calcular el promedio de cada una de las secciones de primer año. El promedio de primer año A, de primer año B, primer año C y primer año D. Y eso me va a permitir comparar qué tan parecidos son, por lo menos en rendimiento académico, los grupos entre sí. Ese promedio podría ser nada más de una materia, matemática, pero también podría ser en general, de todas las materias, el promedio completo. Entonces, obviamente, mientras más datos yo tome, mientras más cosas yo tome, mientras más valores yo tome, pues más complejo va a ser el cálculo, pero me va a permitir, como les digo, comparar diferentes características que yo quiera apreciar en mi estudio. Podría agarrar tranquilamente una sola sección y decir, bueno, voy a sacar el promedio de los varones y de las hembras en matemática, o de los varones y las hembras en las áreas científicas. Entonces coloco matemática, física, química y biología. Y así podemos ir haciendo cualquier cantidad de comparaciones que nosotros queramos. Queremos comparar en matemática todos los muchachos de primer año contra todos los de segundo año, contra todos los de tercer año y así sucesivamente. Entonces, estos tipos de valores de verdad nos va a permitir es eso, hacer un estudio comparativo principalmente entre diferentes grupos con características similares. Muy bien. También, como les decía aquí, bueno, puedes comparar un grupo de datos contra otro. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar aquí? Fíjense, en el caso de la media aritmética, o como les dije anteriormente, también se le conoce con la palabra promedio, cada vez que ustedes calculan su promedio de notas, están sacándole la media aritmética a sus calificaciones. Entonces simplemente va a ser la suma de todos los valores entre el total de datos. Esto se le hace archiconocido. Cuando ustedes le dicen saquen su promedio, ustedes agarran, suman todas las calificaciones de todas sus materias, matemática, biología, geografía, historia, etcétera, etcétera, y lo dividen entre el total de materias que usted está cursando. ¿Cómo simbolizamos esto? Que vamos a ver nosotros en los libros de estadística. Bueno, este símbolo, que es una letra griega, significa sumatoria. O sea, esto me abrevia, ¿ok? Esta parte de decir que estoy sumando. Y X sub I, si recordamos el video anterior, se refiere a los datos. ¿Se acuerdan que en la tabla, la primera columna, eran los famosos X sub I? En este caso serían mis calificaciones. 13, 15, 18, 20, 14, 13 otra vez. Estos son los diferentes X sub I. Entonces hay que sumar todos los datos, ¿ok? Y n, ya habíamos dicho también anteriormente, que es el número total de datos. Es de hacer notar, muchachos, que la nomenclatura que venimos manejando desde el tema anterior se mantiene de manera homogénea a lo largo de todo nuestro recorrido en esta materia. Ahora, ¿qué pasa?
Si yo tengo demasiados datos, si tengo, por ejemplo, vamos a poner un valor referencial, n mayor a 15 datos, es decir, yo agarré y seleccioné una muestra de 50 alumnos y les pregunté cuál era su calificación para sacar el promedio. Entonces ya empezar a sumar cada uno por separado se puede volver un poco engorroso. Además, hicimos la vez pasada, ¿verdad?, una tabla de distribución de frecuencia, y esa tabla de distribución de frecuencia me agrupó esos datos de una manera sencilla de analizar y de ver a los mismos. Entonces podemos utilizar la siguiente fórmula, muchachos. En vez de sumar todos los valores, yo voy a agarrar y cada dato lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. Esto significa x sub i y f sub i, les repito, misma nomenclatura de las tablas anteriores. Mi valor o mi dato multiplicado por su frecuencia absoluta, sumo todos esos productos y lo divido entre n. Ya más adelante vamos a trabajar con varios ejemplos para poder entender el uso y aplicación de esta fórmula. Entonces, para ello, en nuestra tabla de distribución de frecuencias que ya vimos, vamos a anexar una nueva columna, y esa columna justamente la vamos a denominar x sub i por f sub i. Ahí vamos a colocar el resultado de cada uno de esos productos. La mediana. La mediana es el valor del elemento central del conjunto de datos, ¿ok? Justamente el dato que está en el medio. Entonces, su fórmula tal vez parece un poco engorrosa, pero también igual con un ejemplo lo vamos a explicar con lujo de detalles, ¿verdad? Vamos a tener nosotros acá que la mediana va a depender si n es par o si n es impar. Si n es par, pues yo debo buscar dos datos. Uno que está en la posición n entre 2, acuérdense que n es el número de datos. Si yo tengo 20 datos, pues n entre 2, 20 entre 2 sería 10, y n entre 2 más 1 sería 20 entre 2 más 1, sería 11. Es decir, el dato número 10 en la posición 10 y el dato que está en la posición 11, los voy a sumar, dividir entre 2 y eso me da la mediana. O sea, estoy sacando un promedio de dos datos prácticamente. Pero si n es impar, yo sí voy a tener un solo dato que va a estar ubicado en todo el medio. Y ese está en la posición n más 1 entre 2. Por ejemplo, tengo 25 datos, 25 más 1, 26, entre 2, 13. Entonces, el dato que esté en la 13ª posición será el dato que se corresponde a la mediana. Es de hacer notar acá que para colocar esta posición, lo primero que debo hacer yo para calcular la mediana, pues es ordenar los datos de menor a mayor. Siempre se van a ordenar los datos no agrupados de menor a mayor. Esto siempre y cuando no trabajemos con la tabla de distribución de frecuencia. La mediana nos indica entonces el valor o valores centrales de la distribución de datos, es decir, nos señala la mitad exactamente de la muestra. Y por último, la moda es el valor que ocurre más frecuentemente. En la tabla va a ser aquel que tenga el mayor valor de FI, es decir, el dato que más se repite. Si entrevisté a 10 personas y de esas 10 personas, 6 me dijeron que tenían 14 años, 3 me dijeron que tenían 12 y una me dice que tenía 13, bueno, pues la moda son 14 años como tal porque es la que más se repitió. ¿Ok? Podemos tener más de una moda, es decir, esto puede ser bimodal si tenemos dos o multimodal si tenemos más de dos, e incluso ninguna. Imaginemos que agarramos, no sé, a 10 personas para preguntarle su peso, pero no lo redondeamos a un número entero, lo utilizamos como una variable continua y entonces cada quien va a montarse en una balanza y yo voy a obtener 48,5, 53,2, 49,7. Puede pasar el detalle de que ningún valor se me repita y entonces sencillamente pues no tengo ninguna moda.